Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Huacán por la invitación de nuevo para participar con, pues más que una presentación, en este caso son como unas reflexiones personales en donde yo trato y trataré, mientras esté en mis manos, de hacer coincidir mi experiencia como educadora o como persona que trabaja en torno al medio ambiente con el tema de la educación y el tema del agua, ¿no? En esta ocasión voy a hablar sobre la educación para el agua o la educación con respecto al agua, y voy a tratar de obviar todo lo que a estas alturas yo supongo que ya es obvio, que es esto de que el agua es un compuesto, que es indispensable para la vida, no solamente porque tomemos agua o necesitemos agua para estar vivos, sino porque el agua es la matriz en donde se llevan a cabo todas las reacciones químicas a las que llamamos vida, ¿no? De hecho, cada vez más nos enteramos de los anuncios astronómicos de los posibles lugares en donde se genera la sospecha de que pudiera haber algún tipo de vida porque se encuentran evidencias de que hay o hubo alguna vez agua, ¿no? Entonces, la correlación agua-vida, esa por hoy no la brincamos. Yo estoy pensando hoy en hablar sobre la educación. La educación como proceso que forma parte toral del desarrollo tanto de las civilizaciones como del desarrollo de las personas, ¿no? Yo creo, como el maestro Freire, que la educación está en el eje del desarrollo de las personas. Pero ya la educación en general, la ambiental y la del agua en particular, ya no son aquella educación que todavía nos decían las generaciones anteriores, nuestros padres y nuestros abuelos, de que había que educarse para hacer algo en la vida, para tener un trabajo, para tener una profesión, para tener un oficio, para tener algo de qué vivir o hasta para ser alguien, ¿no? El concepto de educación ya va mucho más allá de eso. Actualmente, para cómo vemos las cosas en el tema ambiental, la educación tiene que ser ya un proceso de deconstrucción. Y no se va a llevar a cabo solamente en las universidades, en los salones de clases o en las aulas. La educación se lleva a cabo ahí, la educación formal en las aulas, pero también se lleva a cabo en el día a día, en la vida, en las casas, en la convivencia con los demás, y para los chicos sobre todo en la convivencia con los adultos. Esta educación que yo propongo, que está como transformadora en el tema del agua, implica muchos cambios de valores, y los valores no se aprenden en un cuaderno, en un examen, en una práctica de laboratorio, se aprenden viviéndolos, y esto es en casa, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en que tenemos que deconstruir lo que aprendimos a hacer y lo que hemos venido haciendo mal. Hemos de reconocer que nuestra especie, desde su llegada al planeta, ha impactado. El impacto ambiental empezó cuando el primer homínido inteligente hizo una lanza y se la clavó ahí a algún buen mamífero para comérselo, ¿no? Ahí empieza el impacto ambiental. Pero conforme vamos aumentando en población, el impacto ambiental va aumentando, aumentando, aumentando. Nuestras herramientas ya no son la lanza del homínido, ahora son las herramientas de una especie que ha desarrollado tecnología y que ha desarrollado con su inteligencia muchas formas, y entonces el impacto ambiental ya nos puso en una situación crítica. Estamos viviendo en una crisis de civilización, porque estamos viendo formas degradadas por todos lados. En lo ambiental, contaminación, pérdida de biodiversidad, cambio climático, defaunación, y en lo social, al terrorismo, desigualdad, pobreza, homicidios, crimen organizado, ¿no? La crisis de la civilización abarca toda la existencia, y entonces ya tenemos que
transformar esa relación que nosotros tenemos con la naturaleza. Y eso implica deconstruir, desaprender, deshacer las formas de vivir que nos trajeron hasta donde estamos ahorita. Ser otras personas, diferentes a lo que éramos nosotros mismos cuando éramos niños, a lo que eran nuestros padres, a lo que eran nuestros abuelos, nuestros tíos. Cuando yo nací, no se oía la palabra crisis, el peligro de la calle, cuando yo era niña, los peligros de la calle eran el señor del bulto, ¿no? Que se llevaba a los niños que se portaban mal, tomábamos agua de la manguera. Entonces nosotros mismos tenemos que dejar de ser las personas que fuimos, porque esa forma de sentir y de pensar que tenemos que desaprender es la que nos trajo a la situación de crítica en la que estamos ahorita, sobre todo en el aspecto hídrico. Tenemos que tener nuevas formas de sentir y de pensar. A esto yo le llamo sentipensar, ¿no? Si hemos de inventar una palabra, la palabra es nuevas formas de sentipensar para que la huella, el residuo de la civilización no sea el deterioro y el impacto y la degradación, tanto social como ambiental. Entonces, un programa de educación ambiental para el agua, lo primero que tenemos que dejar claro es que es una educación para la sobrevivencia. No es una educación porque el agua es linda en la naturaleza y los seres vivos dependen de ella y la salud, sino cuidar el agua, aprender una nueva cultura del agua es una forma de tener una nueva cultura para sobrevivir, nosotros y todos los demás seres vivos, porque está claro que dependemos de la existencia de todos los demás seres vivos, ¿sí? Entonces, esto pasa, esta nueva cultura del agua desde el punto de vista pedagógico y didáctico tiene muchos contenidos, ¿no? Hace programa, ejercicios, reflexiones, que todas las personas, por ejemplo, conozcan qué es la huella hídrica. Yo hice por ahí un pequeño experimento, de esos experimentos de chat, entre mis compañeros de la prepa, que a la fecha todos son universitarios, que si alguien sabía qué es la huella hídrica, su huella hídrica, o cuántos litros de agua costaba tener una chuleta en el plato o una taza de café en la mesa, y nadie sabía. Y todos son universitarios. Entonces yo creo que el concepto de la huella hídrica es algo que tiene que formar, de la huella hídrica, que los jóvenes, los niños, todas las personas la conozcan, aprendan lo que significa y de ser posible hacer como el ejercicio de practicarla, así como nosotros ahora podemos medir cuántos residuos producimos, porque cuando los separamos ya los vemos en físico. ¡Ay, caray! 7 kilos de botellas. ¡Ay, hijo! 3 kilos de Tetra Pak. Cuando alguien hace el ejercicio de la huella hídrica, se aterriza el concepto, ese abstracto, de la necesidad del agua para poder seguir viviendo como hemos venido viviendo hasta ahora, ¿no? Otra cosa importante, además de los cambios de valores y del sentipensar y de desaprender todo lo que hemos aprendido y nos trajo a la crisis en la que estamos, es tener claro que el agua es finita. El agua no es infinita. Y esto lo traigo a colación y lo subrayo especialmente porque hace poco una persona me dijo, pues yo siempre he visto que las cataratas del Niágara o las de Iguazú, no sé cuáles me citó, una persona que conoció en una comida, siempre han caído y cae el agua, y yo sé que el ciclo del agua en el planeta se completa y agua siempre va a haber. Así es como que como agua siempre va a haber, pues no tenemos mucho de qué preocuparnos porque es como si fuera infinita. Y bueno, efectivamente, el volumen de agua que existe en el planeta Tierra, a menos que se evaporara o viniera un extraterrestre con una jeringa y lo sacara, ahí está. Siempre tenemos el mismo. Lo que se determina es el agua disponible, ¿no? Sabemos que
un poco porcentaje del agua del planeta Tierra, el 0.00% es agua potable. La que se está terminando es el agua disponible. La otra está en los océanos, la otra está en los hielos. Otra buena parte que ahorita está siendo muy valorada es el agua subterránea, ¿sí? Y por último, no dejar en manos del futuro o de la ciencia, o esto también me lo he encontrado en las discusiones entre amigos y familias, pues la ciencia es muy poderosa, la ciencia lo va a resolver, en algún momento con alguna tecnología vamos a salir de este problema. No, el tiempo está encima, es así como un tic-toc, 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 ya el asunto de la disponibilidad de agua. Y entonces en esa educación para el agua hay que hacer énfasis que no solamente nos vamos a tener que apoyar en los cambios tecnológicos y en los beneficios y en los recursos científicos, sino también nosotros necesitamos tener cambios internos. Tenemos que cambiar nuestra relación con la naturaleza, que siempre ha sido de dominio y de apoderarnos de ella. Apoderaos de los campos y las bestias que os pertenecen, dicen los conceptos religiosos. Y hay que dejar de creernos eso. Hay que domesticar nuestros propios impulsos de domar, de dominar y de poseer a la naturaleza. Ese es el trabajo más difícil. Hasta aquí lo dejo. Yo quedo lista por si tienen dudas, preguntas, reclamos, reflexiones. ¿Cómo influye la educación ambiental en la educación tradicional? Pues yo te puedo hablar de mi experiencia desde propia, ¿no? Desde la primaria. Lo que yo he visto desde la primaria hasta la fecha, incluyendo la educación universitaria que yo tuve como bióloga y en el posgrado, y en ningún momento recibí un programa de educación ambiental específico y menos en educación en cultura del agua. Hasta ahora esa incidencia es anecdótica o casual. Casi depende de si al profesor o al maestro o a la directora tienen algún interés personal y se enganchan a algún evento del agua o viven en una región donde hay escasez de agua y en las clases de ciencias naturales tocan el tema, ¿no? Pero no hay una incidencia robusta en la educación. Debería haberla y debería ser a lo largo de toda la educación formal, desde chiquititos hasta grandes, y debería ser transversal. Es decir, que no haya una asignatura que se llame Educación Ambiental y Cultura del Agua, sino que eso se toque en ciencias naturales, en ciencias sociales, en psicología, en las clases de ética, en las clases de civismo, ¿no? Como hablar del pan nuestro de cada día, ¿no? El agua nuestra de cada día. ¿Por qué si la educación ambiental es tan importante, por qué no está incluida en los planes de la Secretaría de Educación? Yo pienso que porque la crisis ambiental, igual que las formas de degradación ambiental que estamos viviendo, igual que las sociales, están, bueno, las sociales sí son más visibles, ¿no? El terrorismo, la delincuencia, esas formas de degradación ética sí son muy evidentes. Pero las formas de degradación ambiental son medio invisibles, ¿no? Y se tratan como de ocultar. La mayor parte de las personas viven o vivimos en entornos urbanos. Ahí las cuestiones críticas ambientales no son tan visibles porque de todas formas abres el agua y llega, ¿no? Excepto a la gente que vive en Monterrey, aún en las colonias muy ricachonas como en San Pedro Garza García, que les llega el agua un día a la semana, ¿no? No sé, yo pienso que no se ha vuelto lo suficientemente crítica como para reconocer que es momento de ponerla en la mesa, ¿no? Uno. Y dos, porque pues son cosas que ahí sí me voy a meter en un terreno que no es el mío,
que yo creo que a la mente o al pensamiento humano las cosas que nos representan un riesgo, que son desagradables o que dan temor, sobre todo temor de sobrevivencia, no nos gusta verlas. ¿No? Mejor preferimos hablar de lo bueno, de lo lindo, de lo bonito, de que hay soluciones, que hay que ser optimistas, que hay que ser positivos, que ¿no? Siempre habrá una esperanza. Y sí, esa es una forma correcta de pensar, pero parados en la realidad, no negándola. Pues bueno, les agradezco mucho su participación, la atención que han puesto, su interés en el tema. Agradezco mucho a Huacán la invitación a participar en estos ejercicios de comunicación social que no he visto a nadie que los haga mejor. Y yo dejo como reflexión final para todos y para mí esta idea que es un poco difícil de asumir, pero tenemos que desaprender las cosas que hemos venido haciendo como especie y que nos han traído a este punto crítico en el que estamos. Desaprender, deconstruir, deshacer y reaprender, reconstruir, rehacer nuevas formas que no están escritas en ningún lado. Las tenemos que parir. Gracias.